esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Bueno, llevamos años discutiendo el famoso proyecto de ley de salacunas. El Senado aprobó en general el proyecto. Es un proyecto que viene del gobierno de Sebastián Piñera. Y hay una discusión respecto de la calidad del proyecto y la calidad también de las salacunas que podrían generarse a partir de este proyecto. Debate que los que estamos fuera y no somos expertos vemos algo con signos de interrogación de por qué algo que parece tan simple y parece haber tanto consenso despierta tanto ruido. Para conversar de esto estamos al teléfono con Alejandra Falabella, doctora en educación y investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado. Alejandra, muchas gracias por recibir este llamado. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hay una carta de 148 expertos que critican el proyecto de Salacuna Universal. ¿Nos podría explicar por qué se critica este proyecto? Bueno, primero decir que para nosotros fue un día negro el martes 2 en que fue aprobado el proyecto de ley en el Senado. Es un día negro para la educación de párvulos porque lo que hace este proyecto es que aunque tenga el nombre de Salacuna Universal, en realidad lo que hace es un retroceso para el sistema educativo en Chile, que desde el año 70 reconoció que la educación de párvulo empieza de los 0 a los 6 años. Y en realidad lo que abre este proyecto es que dice que las familias pueden elegir a tener sala cuna, pero también el Estado lo que financia, ya sea el sala cuna o guarderías, que los llamó cuidado domiciliario vecinal o comunal. Es decir, yo le puedo pedir a una vecina, a una amiga o a alguien de confianza o no sabemos, que cuide a mi bebé. El problema es cuando el Estado financia eso, empezamos a desregular la calidad del sistema, abrimos a algo totalmente no fiscalizado, no regulado. No sabemos cómo van a cuidar a esos niños. Pueden haber personas que junten a varios niños o bebés en sus casas. Sabemos que cuidar un bebé ya, cuidar uno, ya cuidar dos, y cuidar más es peligroso, es complejo. Los cuidados que hay en una casa, los peligros, ya sea desde las cosas físicas a posibles abusos, uno no sabe quiénes están en la casa. O sea, hay toda una serie de problemas que son muy riesgosas. Ahora, Alejandra, me gustaría saber qué proponen ustedes como una sala cuna universal. ¿Quién tendría que operarlas? ¿Cómo tendrían que ser? Y que obviamente que sea factible con el presupuesto de la nación, pero no veo problema en eso porque parece ser que esto es una prioridad súper importante para el país. Claro, tal vez lo que sí es bueno decir, que lo que sí hay acuerdo es que es necesario cambiar el Código del Trabajo, ¿sí? El 203. Que, bueno, usted, desde la ley de salacuna es muy antigua, ¿sí? Claro. Desde 1917. Desde ahí se empezó a decir que las fábricas debían hacerse cargo de construir salas cunas anexas. Y hay el movimiento de las mujeres y las demandas de poder ingresar al trabajo laboral y de reconocer que el cuidado de los bebés de nuestro país, digamos, no es una responsabilidad individual, sino que también es social. Y por lo tanto no pueden cargar solamente las mujeres con esta responsabilidad, sino que como Estado, como país debemos sernos responsables. Y esa ley con el tiempo ha ido cambiando. Ahora, el hito más importante, ¿verdad?, es que cuando se crea la JUNJI, ahí se empiezan a crear las salas cunas desde el Estado y empieza a ver como esta responsabilidad social y este reconocimiento que es educativo. Hasta ahora, el problema del Código Laboral, de este artículo en específico, y por qué ha sido criticado y cuál sí es el acuerdo, es que lo que dice es que las empresas tienen que financiar la sala cuna a las mujeres, o sea, primero está a cargo de las mujeres, y desde que tengan contratado 20 mujeres.
Entonces, ¿cuáles son todas las malas prácticas al Claro, respecto? que contratan 19. Empresas que contratan 19 y también empresas que a veces también son grandes y que se van fragmentando con sucursales, entonces aparecen como más pequeñas y no los financian. Entonces, lo bueno sí, es decir, hay que cambiar esto y no debe haber restricción. O sea, el Estado y junto con los empleadores deben hacerse responsables en financiar esto. Entonces, eso primero es como en el sentido de lo positivo. Ahora, hacia dónde tenemos que avanzar? No debemos de ninguna manera retroceder a que el Estado y como país financiar guarderías, ¿verdad? Con personas que no están especializadas. Cuando sabemos que además el periodo crítico de los bebés es cuando están absorbiendo y cuando más están aprendiendo. Por lo tanto, es muy importante cómo cuidamos la equidad de las condiciones educativas y de aprendizaje de los niños. O sea, no podemos tener dos clases, ¿sí? Uno en una casa sin materiales didácticos, sin personas especializadas y otros bebés en espacios educativos enriquecidos. Entonces, lo que debiese hacer la ley es hacer que haya este fondo común para salas cuna, para todas las trabajadoras y que sea en salas cuna formales, con estándares de calidad. O sea, todos los últimos 50, 70 años, digamos, ha ido avanzando, especialmente en las últimas décadas, a formalizar, a regular las mayores exigencias de estándares de calidad en profesional técnico, en materiales didácticos, en espacios educativos. Entonces, crear esta puerta es muy peligrosa y es un retroceso, o sea, es legitimar algo que obviamente no podemos aceptar como país. Y sí decir como contexto que esta es una ley que se hizo desde la Comisión del Trabajo, porque está en la comisión, porque está en el Código del Trabajo. Entonces lo que falta aquí es que haya la mirada educativa. De hecho, no habla, por ejemplo, de la regulación de la Superintendencia de Educación, de la Agencia de la Calidad y bueno, de los estándares que se esperan de una buena educación de calidad para los niños y niñas. Alejandra, el proyecto parece hacerse cargo de una realidad que es que el alcance de la sala cuna no da. Que hay lugares, sectores en Santiago donde no hay farmacia, menos haber una sala cuna. Entonces, no hay una respuesta inmediata y urgente a ese problema con las guarderías. Lo que pasa es que yo creo que es muy peligroso. O sea, es como decir, por lo urgente puedo poner a lo que es más delicado, digamos, lo más frágil que tenemos, que son nuestros bebés, y abrir una puerta muy peligrosa. Entonces yo creo que lo que tenemos que trabajar con urgencia, primero porque hay dos problemas cruciales en este proyecto, ¿sí? Uno es que abre esta posibilidad de guardería o informales, digamos. Y lo segundo es que este proyecto no incorpora la red de jardines infantiles públicos, ¿ya? En Chile ha ido creciendo constantemente la oferta de la educación parvularia pública. Y yo me atrevería a decir que es lo mejor que tenemos y que debemos sentirnos orgullosos como país de la calidad de los jardines infantiles, Junji e Integra, que son nuestros jardines que son gratuitos, públicos que están del norte a sur, ¿sí? Y cuando les digo aquí a los que están escuchando, uno entra a un jardín público, Integra gratuita, tiene todos los coeficientes, tiene materiales didácticos, tiene espacios educativos preparados para experiencias enriquecidas para el aprendizaje para los bebés. Entonces, ¿por qué no se ha expandido la cobertura de esa? Yo no lo conozco, pero hago fe de sus palabras, la cobertura de esos lugares. ¿Por qué no se expande y solucionamos el problema con rapidez, pues? Bueno, es que primero el proyecto ni siquiera incorpora esos jardines infantiles. Lo que crea este proyecto es un tipo, lo que se llama el voucher, que es como un subsidio, ¿verdad? Tengo un financiamiento para ir a comprar un cupo. Esa es la lógica. Al sector privado.
el proyecto de ley ni siquiera no está incorporando la red de jardines infantiles públicos. Entonces, en realidad, partió como por la cola, ¿me entiendes? Tiene que darse vuelta a este proyecto. Lo que primero tiene que decir es todo lo que hemos avanzado y hacer una planificación para avanzar en lo que es la cobertura. Y fíjate que en muchos lugares la cobertura a veces sobra. O sea, efectivamente hay que hacer un análisis territorial para ver bien dónde está saltando, porque en muchos casos la oferta de sala cuna, hay más oferta que demanda, ¿ya? Entonces no necesariamente es que no esté llegando. Ahora, efectivamente ahí hay que ver caso a caso y hacer un trabajo más exhaustivo territorialmente. Ahora el Ministerio, la Subsecretaría de Educación de Párvulo ha estado haciendo eso porque efectivamente no siempre se coincide, ¿ya? Pero en el caso que no haya oferta, primero hay que ver si hay oferta pública, después privada, y si no hay ninguna de las dos, bueno, habría que ver cómo se hace. Claro, ahí es que es el espacio que supuestamente ocuparían las guarderías cuando no hay oferta pública ni privada. Pero fíjate que no fue esa la razón. Esa no fue la razón para construir guarderías. O sea, no es que dijeran, porque para eso se construyen nuevos jardines y todos los gobiernos en general tienen metas de cobertura, digamos. Y yo creo que lo que sí ha pasado es que a veces la planificación no ha sido con la rigurosidad territorial que se ha requerido para ver realmente dónde hay más demanda. Lo que sí ocurre es que las madres y padres a veces tienen desconfianza. O sea, está el jardín infantil y está la sala cuna, pero no se atreven a llevar a sus hijos a la sala cuna, a sus bebés a la sala cuna. Claro, porque es un problema cultural también de larga data. Ese también es un problema cultural y yo te diría que eso es lo más fuerte. Las encuestas lo que dicen es que, claro, es muy pequeño, todavía no me atrevo, no me da confianza. Lo abuso. Pero ahí hay que transmitir que lo mejor es que cuando enviar a tus hijos, a tus bebés, a un lugar establecido, formal, que cuenta con los coeficientes, uno dice coeficiente que significa que hay la cantidad correspondiente de adultos para niños, que son personas especializadas, dedicadas a eso, que hacen experiencias educativas durante el día. O sea, hay toda una planificación para aprovecharlo, digamos, esta experiencia y el día a día, para fomentar los aprendizajes y el desarrollo sano de los niños. Entonces, la verdad es que aquí hay un trabajo y una confianza conjunta. Claro, tenemos, también yo creo, fíjate, ¿sí? No, que tenemos un problema. Si hay 40% ausentismo escolar crónico de niños mayores, imagínense con los niños, la percepción de que la sala cuna es empareja la cancha en términos de sociabilidad, de cultura, de conocimiento para los niños, es partir con un upgrade. Está muy poco acendrado en la población chilena. Es como que la sala cuna saltémosla y saltemos el jardín también y vamos al tiro primero básico con suerte ahora. O sea, yo creo que aquí hay mucho de cultural y tanto de las familias en general, digamos, como país, y también fíjate en los legisladores. O sea, aquí el mismo proyecto lo que instala es una baja calidad. O sea, todo lo que hemos hablado de la calidad, y el proyecto lo que instala es una baja calidad a la oferta para cómo cuidar y educar a los niños. O sea, está sacando la educación cuando sabemos que es el periodo más sensible, más importante. Entonces nos llenamos de muchos discursos, pero en la práctica no lo ponemos en concreto en nuestras leyes de cómo mejoramos las condiciones de las trabajadoras, mejoramos el financiamiento. Ahora sí. Y bueno, y aprovechamos lo que ya existe, porque en muchos casos, como les decía, y hay que invitar a las madres, a padres a conocer a los jardines infantiles, las salas cunas, a ir a visitarlos, porque en muchos casos sí está la oferta gratuita y de calidad. Así que yo creo que eso es muy importante. Y también decirte, cuando tú me preguntabas por propuesta, también decir que donde sí hay más demanda, fíjate, es en los niveles medios, que son cuando empiezan a mandar más las familias a sus hijos, desde los 2 años, 2 a 4 años. Y
y claro, por un lado tenemos cómo fomentamos el ingreso de las mujeres al trabajo, que por un lado también es por supuesto que es muy importante, pero también esto no es sala cuna, y también te quiero decir eso, porque la demanda, cuando empieza a crecer más, es justamente en los niveles que vienen después. Entonces sí, como país, un proyecto tiene que mirar la continuidad y por lo tanto también cómo mejoramos la cobertura en los niveles que son de 2 a 4 años. Claro. Ahora, Alejandra, teniendo en cuenta toda la burocracia que significa construir los colegios, se demoran, un colegio en Juan Fernández se han demorado no sé cuántos años en levantarlo. Entonces, ¿por qué no optar también por ahora con un modelo público-privado, que ese voucher que tiene mala prensa, por cierto, sea como un sistema como el FONASA, que uno paga y va a una prestación privada, obviamente que regulada, con calidad, etcétera, para satisfacer por ahora, estoy pensando en los sectores medios, como decía usted, la necesidad de tener una sala cuna ya, ahora, no en 2 años más? Sí, sí. Yo creo que, mira, uno tiene que ir ahí analizando en cada caso, digamos, territorialmente cómo se va dando. Lo que no puede ser es que dejemos abierto de una y decir, elige una guardería, ¿ya? O sea, cuando pueda haber una sala cuna de muy buena calidad en ese contexto. Entonces, lo primero es sacar las opciones o sea, yo creo que radicalmente uno no puede aceptar ese retroceso y ese peligro, ¿ya? O sea, eso sí hay que sacarlo. Y en términos de lo público-privado, primero hay que reconocer en el proyecto de ley a la red de salas cunas públicas, ¿ya? Ahora, ahí habría que ver, o sea, si eventualmente en un caso no hay oferta de jardines infantiles públicos, claro, obviamente uno puede hacer trabajo en conjunto con el sector privado, pero el error de este proyecto es que no está ni siquiera reconociendo los jardines infantiles públicos que en general, o sea, al menos nos aseguran una oferta de calidad. Lo que ha pasado con el sector privado en Chile es que está mucho más desregulado, lamentablemente. De hecho, de facto no tenemos un listado de cuáles son los jardines infantiles privados en Chile, porque por mucho tiempo cualquiera ponía un jardín infantil y era como sacar una patente de alcoholes, ¿ya? Entonces en realidad ha sido muy desregulado. Entonces habría que asegurar que tenga la autorización correspondiente y que cumpla con los estándares de calidad. O sea, eso es lo que en el fondo hay que hacer. Eso, o sea, bienvenido ese tipo de trabajo en conjunto, pero asegurando la calidad para nuestros bebés, que cuando están ahí no se pueden defender, y por lo tanto muy importante cómo aseguramos desde el Estado y desde la fiscalización que se cumplan con todos los requisitos. Alejandra Falabella, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tenga un excelente día. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Chao.